municipal. Y nuestros mejores deseos para que ustedes y su familia se encuentren bien de salud, bien económicamente, emocionalmente y afectivamente. ¿Por qué esta charla? No quiero repetir ya todo lo que se ha dicho sobre el tema, pero sí les diré que la situación de encierro y por tanto de aislamiento a causa de un microorganismo como es el COVID-19 nos está dejando muchas experiencias que pueden ser trabajadas tranquilamente desde cualquier ciencia, desde la sociología, de la antropología, desde la psicología, desde la economía y desde las ciencias y el medio ambiente. El caso que nos reúne hoy, el tema que nos a tratar, tiene que ver con la psicología y tiene que ver con nuestra capacidad de supervivencia, tiene que ver con nuestro sentimiento de miedo, tiene que ver con el temor que podemos tener al hambre, a la claustrofobia, o sea, al permanecer encerrados, a la demofobia, que es el temor o la incomodidad que que sienten las personas de vivir con otras personas y más encerrados. También tiene que ver con la incertidumbre del hasta cuándo va a pasar esto, de cuánto va a demorar esto, y tiene que ver con qué va a pasar con nuestro empleo, qué va a pasar después de que salgamos, qué va a pasar con nuestras ventas informales, qué va a pasar con nuestra microempresa, con nuestra situación económica en general y con la situación de nuestras familias. Pero además tiene que ver con nuestra histórica y famosa intolerancia e incapacidad de vivir en paz y de no poder ni siquiera vivir en armonía en la familia. Todo esto es producto son producto de estos factores que hoy hemos convertido a la familia en un ring donde rivalizan todos estos temas. Y por ello aumentaron los casos de violencia intrafamiliar en Colombia y en el mundo. Comenzamos por estas charlas que nos darán elementos para manejar correctamente nuestras emociones. Nos permitirán ayudar a otros, como a nuestros familiares, en este caso de encierro, a contener los comportamientos agresivos que están marcando estas estadísticas en Zipaquirá, en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Comencemos por hablar del control de la ira. ¿Qué es? ¿Cómo se da? ¿Qué sucede en el proceso de la ira? ¿Qué sentimos? ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando sentimos esa emoción de la ira? Iniciaremos con una actividad de reflexión a través de un cuento corto que ustedes escucharán con los ojos cerrados y al que le darán un nombre y harán una reflexión corta sobre su vida que enviarán por el WhatsApp del grupo mañana, el día posterior a la charla. Un hombre entró al cementerio con el objeto de saludar a un ser querido sepultado. Pero le llamó la atención que había varias lápidas con inscripciones fuera de lo común. Una de ellas decía: aquí yace Juan Ramírez, quien vivió 8 meses, 4 días y 9 horas. En otra encontró una leyenda que decía: aquí yace Luis Jiménez, quien vivió 7 años, 2 meses y 20 horas. Y más allá, vio otra lápida que decía: en honor a Marta García, quien vivió 12 años, 72 días y 15 horas.
La cantidad de inscripciones de esta clase le hizo suponer que se había perdido y se encontraba en el pabellón de los niños. Por curiosidad decidió preguntarle al encargado por qué anotan el tiempo que estos niños vivieron y no solo las fechas de nacimiento y de muerte. A lo que el sepulturero respondió: en este pueblo tenemos por costumbre regalar una libreta a cada joven que llega a la adolescencia. En una página debe anotar los momentos más célebres de su vida y en la otra el tiempo que duró ese disfrute. Así todos registran su primer beso, el tiempo que duró, la pasión que sintieron. Registran una voz amable, el consejo recibido y el Ay, mis compañeritas, creo que se le cayó el internet a Glorita. Ya te abro el audio, Laurita, qué pena. Ya, ahora sí, ya. Hola compañeras, buenos días. Es el cabo de Gloria. El tema. En que les daban una libreta y ellos iban escribiendo esos momentos significantes, su primer beso y la emoción que significaba para ellos ese sentimiento. Ajá. Entonces ellos asociaban, digamos, escribían todo eso en la libreta, el día del matrimonio, ahí. Eso representaba sus vidas. Ese es el verdadero tiempo vivido, porque existimos para ser felices, gozar de la naturaleza, ayudar a los demás, vivir en paz. Lo demás no es vida. ¿Qué es la ira? La ira es un sentimiento de cólera, de rabia, de enojo muy fuerte. Es como un volcán que estalla y suele venir acompañada de frustración, de ansiedad y de agresividad. Podemos decir entonces que la ira es una emoción que nos advierte que hay algo que no está bien en nosotros, que no estamos conformes con nuestra historia, que algo no funciona y que necesita ser arreglado, pero que no sabemos qué es, ni cómo se da ese sentimiento, ni siquiera lo que sentimos. La ira surge cuando las personas nos sentimos incapaces de hacer algo que deseamos, cuando tenemos que hacer algo en contra de nuestra voluntad, cuando sentimos que estamos siendo explotados, manipuladas, atropelladas, burladas, desobedecidas, por tanto contrariadas, cuando nuestros planes o proyectos o ideas son rechazadas o no tienen éxito. Y ese proceso de darse ese sentimiento, de darse esa emoción de ira, tiene que ver con nuestra historia, con nuestras frustraciones, con lo que cada uno guarda en su inconsciente desde antes de nacer, en el transcurso de toda la vida. Y se da en dos tiempos que pueden ir también a la par. Uno, lo que pasa en nuestro cerebro, y otro, lo que pasa en nuestro cuerpo. Veamos uno por uno porque este ver uno por uno nos permite entender qué pensamos, qué sentimos, cómo actuamos y entonces cómo debemos controlar. ¿Qué sucede en nuestro cerebro? Pues resulta que en nuestro cerebro están los pensamientos y allí
En esos pensamientos es que se forman las ideas. ¿Y las ideas qué son? Son las representaciones de la realidad en nuestras mentes. O sea, las ideas son cómo vemos nosotros las cosas. ¿Y cómo vemos nosotros las cosas? Como nos enseñaron a verlas, como aprendimos a verlas, como sobrevivimos en este mundo a partir de de eso que creemos. Porque esas son las ideas, nuestras creencias. O sea, la forma como vemos el mundo. Hay veces creemos que, no, que nuestra forma de ver el mundo es única, que no hay otra forma de ser, de actuar, de sentir. Y podemos tener creencias negativas que nos hacen daño a nosotros y le hacen daño a las personas que están alrededor nuestro. Por ejemplo, podemos tener creencias de no merecimiento, que se expresan en el yo no me merezco. Así se expresan, yo no me merezco. Yo no merezco ser feliz, yo no merezco ser amada, o usted no es capaz, usted no sirve para eso. Y lo repetimos hasta lo que no lo creemos. Y esa es nuestra creencia. Yo no soy capaz de hablar porque sé que se van a burlar de mí. Quisiera trabajar en X cosa, pero no me atrevo a presentarme porque sé que yo no le doy bola en eso. Ni para qué me presento. Eso a mí me queda grande. Esa persona nunca se va a fijar en mí porque yo no soy bonita, porque no tengo medidas de reina. Yo no tengo cuerpo de reina, no tengo 90, 60, 90, o sea, no sé su estilo. Yo nunca voy a tener una casa porque eso es para los ricos. ¿Yo para qué quiero plata si no sabría qué hacer con ella? Esos pensamientos, esas ideas, esas creencias nos fueron heredadas. Nos fueron instaladas por nuestros padres y a ellos por sus padres y a todos nosotros por la cultura dominante. Y nosotros tratamos de hacerlo con nuestra pareja. Queremos imponerle lo que nosotros creamos. Y la pareja quiere imponernos, instalarnos su creencia. Y juntos queremos instalársela a nuestros hijos. Y ahí justamente es donde se genera el problema. Pero ahí es donde se desarrollan también los sentimientos, que es nuestro famoso estado de ánimo. Estoy molesto, ¿sí? Tengo un pensamiento y una idea que quiero que me obedezcan, que se haga eso. No quiero dejarme imponer la idea de otro. Y entonces me molesto. Entonces hay un sentimiento, hay un estado de ánimo. Y estos estados de ánimo varían según dicen las frases del folclore materno. El palo no está para cucharas hoy. O sea, hoy puedo estar así, mañana puedo estar de otra forma, sentirme de otra forma. Esos son nuestros estados de ánimo y varían. Y más en esta etapa de encierro. Podemos estar muy acelerados, muy ansiosos, muy angustiados, por tener que estar pendientes de todo, por tener que soportar todo lo que los otros sienten. Entonces se genera esa situación de malestar, ese sentimiento que generalmente se produce por las cosas que nos impresionan. Ustedes han escuchado que la gente dice, me está matando el sentimiento de culpa. Las madres solemos decirlo cuando decimos, me mata el sentimiento de culpa porque yo no estuve con mis hijos el tiempo que me necesitaron. Que no pienses que tenía que trabajar, o que tenía que estudiar, o que tenía que hacer otras cosas. Entonces tiene ese sentimiento de culpa. Hay gente que también dice, tiene sentimiento de tristeza porque le dieron una mala noticia.
tiene un sentimiento de ira, de rabia, porque vio a la pareja con otra persona. Y recuerde que nosotros reaccionamos antes de pensar. Y eso es lo que vamos a aprender acá. A lo contrario, a pensar antes de actuar. Y de esos sentimientos aparecen las emociones. Las emociones son provocadas por los sentimientos, o sea, las variaciones de nuestro estado de ánimo. ¿Cuáles emociones conocemos que son más conocidas, digamos, más puntuales? La ira, la tristeza, el miedo, el dolor, el amor, el asco, la alegría y el odio. Digamos, somos como las que más reconocemos como emociones. Pero hay otras. La sabiduría, la libertad, la fuerza interna, la creatividad, el coraje, la esperanza, el pesimismo, la decepción, la preocupación, el enojo, la inseguridad, la culpabilidad, la desesperación, la depresión y la derrota. A grosso modo, ese es el proceso que se produce en el cerebro entre cómo pensamos y cómo sentimos. Pero ahora veamos eso que sucede en nuestro cuerpo cuando sentimos la emoción de la ira. Y de eso sí que sabemos un poco más, ¿cierto? Cuando sentimos amenaza, o cuando nos sentimos amenazados en situaciones de tensión, de emergencia, de alerta, de estrés, el cerebro ordena la segregación de una hormona que todos conocemos como adrenalina. Acuérdense que a mucha gente le encanta vivir con la adrenalina al máximo, como los que practican deportes extremos o a las personas que les gustan vivir en peligro. Esta hormona tiene una función, y es que acelera el ritmo cardíaco, aumenta la respiración, eleva la presión sanguínea, eleva la cantidad de azúcar o de glucosa en la sangre, o sea, acelera el metabolismo del cuerpo, acelera el funcionamiento del organismo. A esta hormona, la adrenalina, también se le llama hormona protectora. ¿Por qué protectora? Porque el cuerpo, al entrar en un estado de alerta, permite que la sangre fluya rápidamente a las extremidades, manos y pies. Y entonces nosotros, como mecanismo protector, ¿qué hacemos? Nos defendemos lanzando un puño, o hacemos esto, o salimos corriendo. Entramos en un mecanismo de defensa. Por eso también se le llama adrenalina hormona protectora. Otras reacciones corporales propias de la ira serían el mareo, la sudoración de las manos, el trenzar del cuerpo cuando dices que esto se retuerce, el rechinar de los dientes, el apretar de los puños, el enrojecimiento de la cara o la palidez. Ustedes han dicho, se puso pálido de la ira o está rojo de la ira. Son otras reacciones corporales. Pero también se presenta dolor de cabeza, dolor de estómago, la conocida gastritis. ¿Cuándo podríamos decir que la ira debe ser controlada? La ira debe ser controlada cuando reaccionamos con violencia, cuando atacamos a otras personas rompiendo cosas, o ante cualquier situación que nos produce malestar o frustración. O sea, algo nos frustra, inmediatamente reaccionamos contra el otro, tiramos lo que tenemos en la mano, si tenemos el plato, si tenemos el teléfono, lo tiramos al piso en un arranque de ira.
Cuando las discusiones con familiares, amigos o conocidos se agravan muy rápido o suceden con mucha frecuencia. Cuando sentimos que hemos perdido amigos. Cuando tenemos problemas con la ley, por esta razón. Cuando se vuelve frecuente sentir ira mientras se conduce. Hay gente que todo el tiempo está madreando a los de afuera cuando van en el carro. Cuando guardamos la ira para nosotros mismos. Cuando la gente usa una expresión como se revuelve o se revuelca en su propia bilis. Esa es la ira que guardo y que termina es matándome por dentro. Cuando empezamos a afectar a otros con nuestras palabras y acciones de ira. Cuando reaccionamos a lo que sucede sin pensar, en vez de responder como preferiríamos hacerlo, como deberíamos hacerlo. Cuando presentamos problemas físicos como gastritis, migraña, hipertensión arterial, dolor de pecho o torácico, que uno dice, me va a dar un infarto o le va a dar un infarto. Cuando sentimos que las relaciones familiares, laborales y sociales se están viendo afectadas por nuestro comportamiento. También podemos decir que la ira es útil cuando la podemos controlar y dirigir para protegernos del peligro. Sin embargo, no lo es cuando nos volvemos títeres de las emociones. O sea, de nuestros estados de ánimo. Asumimos respuestas hostiles y agresivas, no necesarias y sí dañinas para otros y para los que nos rodean. Una pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo debemos buscar ayuda psicológica para controlar la ira? Generalmente uno dice, no, yo lo controlo, no, yo me tranquilizo, no, yo respiro. Pero hay veces que no es posible. Hay veces que también decimos que eso es normal, que así es mi familia, y volvemos a las creencias y volvemos a los aprendizajes. Así somos todos. Así era mi papá agresivo, mi mamá era terrible, y entonces que nuestros hijos también lo sean, todo porque no podemos controlarlo. Entonces, cuando reconozcamos que somos ansiosos e impacientes, empecemos ya a mirar que si no controlamos eso, tenemos que ir pensando en la posibilidad de, serio, de buscar ayuda profesional. Nos reconozcamos o sintamos que es difícil hablar de nosotros mismos y mucho más expresar sentimientos. Cuando nos es difícil expresar sentimientos o hablar de nosotros mismos es porque estamos ocultando nuestro sentir. Glorita, perdón, te interrumpo, qué pena. Recuerden que nos quedan 4 minutos de esta sesión. Se nos va a cerrar pronto para que no se les olvide. Y aquí yo veo a Laurita con la mano arriba. No sé si es que ella quiere hablar. Le voy a abrir el micrófono. Laurita, ¿tú quieres hablar? Sí. Era un aporte a lo que decía Glorita, que me parecía importante. Es el tema de cuándo reconocemos que necesitamos la ayuda profesional, ¿sí? A veces para nosotros como seres humanos nos es muy difícil empezarnos a autoevaluar, a mirar esos errores. En muchas ocasiones no nos gusta mirar esas cosas negativas que de pronto está afectando a nuestro entorno y que nos está afectando a nosotros de manera directa o indirecta, pero que sabemos que tenemos el problema, ¿sí? A veces nos cuesta pedir una ayuda. Pero cuando conozcamos que alguien está pasando por esa crisis, por esos momentos, o que nosotros mismos estamos haciendo parte de ese contexto, tenemos que empezar a evaluarnos, tenemos que empezar a mirar qué tanto control sobre mis actos yo puedo tener y con base en eso, pues mirar si yo en realidad estoy siendo capaz de controlarlo o son solo controles momentáneos o en realidad ya no puedo, ¿sí? Porque es que a veces yo digo, no, sí, pero yo respiro ya, pero respiro ya a los 5 minutos, vuelvo y lo hago. Entonces tenemos que empezar por ser más críticos entre nuestros actos diarios. Era eso, Silvana.
Sí, me parece correcto, Laurita, me parece excelente tu aporte, porque me recordaste algo que a veces no asistimos a la ayuda profesional por el temor a ser estigmatizados eh, mentalmente. O sea, digamos, para las personas ser enfermo mental es un estigma muy grande. Puede decir que sufre del corazón, que sufre del riñón, que sufre del pulmón, que sufre de todo, pero decir que tiene un problema en el cerebro, que tiene un problema de comportamientos, y por eso a los psicólogos se nos ha llamado loqueros o a los psiquiatras cuando es un tema de salud mental, que desgraciadamente en nuestro país no es tan importante la salud mental. Si no es importante la salud física, menos la mental. Entonces, la gente tiene temor a ser estigmatizada porque generalmente, y lo digo por mis pacientes, cuando son mujeres me dicen, no, es que mi esposo tiene problema de pareja, entonces mi esposo no viene porque él dice que no necesita eso, vaya usted que es la loca. Entonces, eso ya es un estigma, ya si va al psicólogo, cuando debería ser todo lo contrario, ser una persona que tiene la capacidad de entender que la salud mental es fundamental, porque el 90% de las enfermedades físicas tienen que ver con somatizaciones, o sea, cómo reacciona nuestro cuerpo a nuestro pensamiento, a nuestro actuar, a nuestro sentimiento, a nuestras emociones. Por lo tanto, como ya nos queda poquito tiempo, no sé si ya casi se cierra. Ya nos queda un Yo, minuto. Pero si quieren listo. ya les mando la solicitud Sí, mándala. para la otra reunión, ¿sí? Sí, entonces nos vamos a salir, ingresamos nuevamente, ¿bueno? Y continuamos con cuándo debemos buscar ayuda y empezaremos ejercicios para el control de la ira. Listo. Glorita, gracias.